Amigos televidentes, buenas noches en este martes, un martes que le vamos a acompañar con dos temas que hemos seleccionado para ustedes en a las 8:45, como suele ser normal en este programa. El primero de ellos se refiere a esta propuesta que ha habido por algunos organismos internacionales, digamos que liderados por CICIG, pero ha habido otros, en relación a un incremento impositivo, una tasa temporal que pagaría determinados grupos o personas, no todos, para fortalecer el presupuesto asignado a la justicia. Antes de presentar a los invitados, nuestro compañero Juan Carlos Sandoval va a explicar sucintamente un gráfico sobre el que posteriormente vamos a comentar algunas cosas. Adelante. Gracias, doctor Trujillo. Y es que hoy el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales dio a conocer algunos rubros de cómo se podría mejorar la recaudación tributaria en nuestro país. Y nos da a conocer la medida de la eliminación de gastos tributarios no deseados según el ICEFI. La proyección sería de un 0,55% respecto del PIB. Ahora hablamos acerca de un aumento del 5% a la tasa marginal del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Según ICEFI, eso tendría como repercusión un incremento del 0,22% en cuanto al Producto Interno Bruto. Vamos al impuesto al valor agregado, un aumento del 1% a la tasa marginal del IVA, pues tendría una repercusión en los ingresos del Estado del 0,45% respecto del PIB. Vamos ahora a las transacciones, y es que según el ICEFI se debería de crear legislación para gravar la renta mundial y combatir a los parásitos fiscales, y esto tendría un impacto del 0,28% respecto del PIB. Impuesto de circulación de vehículos, le digo, según ICEFI, un aumento en el impuesto a la circulación de vehículos generaría un 0,12% de incremento en relación al PIB. Vamos ahora al combate a la evasión del impuesto al valor agregado. Eso tendría un impacto positivo del 0,42%, y en el caso del combate y la reducción de la evasión del ISR sería un impacto del 0,17%, algunos de los datos más importantes presentados por ICEFI el día de hoy. Doctor, licenciada. Muy bien, pues con esos datos y otras cuestiones más vamos a abordar la conversación con Jonathan Mencos, precisamente director de ICEFI. Jonathan, buenas noches. Y con Gerson Sotomayor, abogado del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala. Gerson, buenas noches. Doña Silvia, entrémosle al tema. Muchísimo gusto tenerlos aquí, es un privilegio. Estamos hablando de un tema que no nos gusta a la ciudadanía y que nos espanta cuando se habla del aumento fiscal, particularmente pasando por gobiernos donde hemos visto una corrupción desmedida, donde hemos visto los fondos de los impuestos de guatemaltecos que van a parar a jets, a casas, a chalets, y pues una desproporción abismal en corrupción. Hablemos de este nuevo impuesto que es a 8 años y que lo que pretende es garantizar el combate a la impunidad y a la seguridad en Guatemala. Me llama la atención, está planteado por el ICEFI, CICIG, UNICEF, con el apoyo de la Embajada de Suecia. Hablemos un poquito, ¿es factible en Guatemala caminar hacia esta nueva imposición fiscal y cobrar más impuestos a los guatemaltecos que hemos sufrido tanta corrupción? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Creo que nos permite aclarar muy bien qué es lo que se presentó el día de hoy. Lo que se presentó fue un estudio en el que se observan los graves problemas de impunidad en el país. Creo que hay que reconocer que hay un diagnóstico en el documento sobre justicias y cómo construir un camino para la justicia. Y se destacan 5 elementos. Uno, que en el país, con los datos más recientes que se tienen, tenemos un gravísimo problema de impunidad desde el acto o desde el momento en el que 3 de cada 4 hechos delictivos no llegan nunca a la discusión, nunca son parte de la discusión dentro del sistema de justicia. El 80% de las personas que dicen haber sufrido un hecho delictivo también sostienen que no van al sistema de justicia porque no creen que ahí haya alguna solución y por temor a represalia. Otro de los condicionantes que uno encuentra a la impunidad es el nivel de saturación del Ministerio Público y del organismo judicial, con una presencia bastante corta o bastante reducida a nivel nacional. El documento es público y se puede observar. A partir de esos condicionantes, quizás sumo el último, que tiene que ver con una baja inversión. Guatemala está invirtiendo de cada 100 quetzales, solamente 1 quetzal con 60
en sus sistemas de seguridad y de justicia. Eso es muy poco, es cerca de la cuarta parte de lo que invierte la mayor parte de países en América Latina. Y bueno, a partir de esa mirada se hacen una serie de propuestas que permiten, a través de mejoras en la gestión, también aumentar la cobertura de un ministerio público que hoy tiene solamente 34 fiscalías municipales. El estudio está documentando que sería importante por lo menos tener una presencia mayor en los 101 municipios que tienen mayores problemas de hechos delictivos. Cierro diciendo que todas las propuestas de mejora de cobertura y de calidad en el acceso a la seguridad y a la justicia tienen que tener una discusión sobre recursos. Y es ahí donde hay un costeo. A lo largo del tiempo, Guatemala debería de ir incrementando gradualmente, en la medida en la que hay una mejor gestión de los recursos, estos nuevos recursos que permitirán financiar mejoras en el capital humano que trabaja en estos entes. Y finalmente, el documento cierra con algunas propuestas. De hecho, es lo que ponemos, lo que hoy muy bien veíamos al inicio, era para nosotros la definición de potenciales espacios fiscales. No hay en el documento uno de los impuestos que sea más importante que el otro. La sociedad tiene que definir si está de acuerdo en que la lucha contra la impunidad es algo importante, entonces esa lucha tiene que tener un rostro muy concreto en la mejora del sistema de justicia del país. Gerson, aceptamos que hay que mejorar la justicia. Hay 500 millones de fertilizantes, un informe justo de ICEFI habla de 20.800 millones que se dilapidan de un presupuesto de 2015 que podrían estar sujetos. Es decir, podemos tener 20.000 millones y estamos hablando de posibilidades de subir impuestos. ¿Cómo equilibras tú eso, si estás de acuerdo con el discurso, o cómo lo desequilibras? Bueno, yo creo que en primera instancia hay que ver varias cosas, ¿no? Uno es la distribución, digamos, adecuada del presupuesto. Obviamente el gran problema de Guatemala es que no tenemos políticas públicas de Estado. Tenemos simple y sencillamente ocurrencias que se van dando año con año, gobierno tras gobierno, pero no tenemos una política pública que permita realmente dilucidar cuáles son las prioridades que debería tener el Estado. Por ejemplo, obviamente sabemos las necesidades de presupuesto de parte del organismo judicial, de parte del Ministerio Público, de parte de un INASIF, que es la única institución del sistema de justicia que no se incorpora dentro de los beneficios de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que eso se tendría que incorporar a INASIF dentro de este rubro para mejorar su presupuesto. Y obviamente, digamos, tenemos a todas las instituciones. Pero, ¿qué es lo que genera la delincuencia? Y es ahí donde creo que tenemos que ir a ver. No necesitaríamos, digamos, qué cantidad de recursos necesitamos invertir en justicia si se reduce la brecha de desigualdad, que es a la larga lo que genera realmente los altos índices de delincuencia en el país. Y si cuando vemos el mapa que, por ejemplo, que hoy plantea ICEFI y vemos los grandes focos, digamos, delictivos en el país, inclusive de los de cifra negra, vemos también que es donde se profundiza mayormente la desigualdad dentro de la sociedad. Entonces, en la medida que podamos invertir también en salud, en educación, también es una reducción integral, digamos, a las necesidades presupuestarias que va a tener el sector justicia. Inmediatamente eso no se haga, el sector justicia simple y sencillamente va a ser un bolsón sin fondo. Nunca va a haber presupuesto que alcance para satisfacer las necesidades de justicia y seguridad. Ahora, yo quisiera irnos al sentido práctico. Aquí se propone, obviamente, la optimización y el buen uso de los impuestos, pero también ese aumento el que se mencionaba ahí. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, incurre en gastos sobrevalorados, ha incurrido en corrupción, compra de cámaras a precios fuera del mercado. ¿No será más efectivo, en lugar de estar recargando más impuestos, evitar esa corrupción y hacer que los entes cumplan, y aquellos que no, pues que sean reducidos esos presupuestos o que puedan ser trasladados de otras carteras que no son prioritarias? Yo quisiera que hagamos un análisis sobre ese tema. Bueno, yo tal vez, si me permiten opinar, yo creo que sí, todos estamos de acuerdo en que es importante esa lucha contra la corrupción, pero esa lucha requiere una institucionalidad mucho más fortalecida, por lo menos en el ámbito de Contraloría, de Justicia, y en buena medida del propio Ministerio de Gobernación, desde Seguridad. Entonces,
Sí es importante decirle a la sociedad que esos cambios se pueden hacer, pero no se hacen por arte de magia. Toca fortalecer las instituciones públicas. Guatemala tiene uno de los presupuestos más pequeños de América Latina, entonces todo lo podemos hacer mejor y aún así va a ser insuficiente. Yo diría que estos estudios con un carácter prospectivo de mediano plazo tienen el objetivo de someter a la discusión ciudadana. No son una imposición, son un punto de partida para una discusión sobre esto que hablamos, de un Estado mucho más efectivo, pero también es un Estado que tiene que tener recursos. Y hoy lo decía muy bien el comisionado. Tenemos hay hoy una sociedad muy vibrante en términos de requerir un Estado más efectivo, pero en ese sentido no podemos tener un Ministerio Público más efectivo con 34 fiscalías municipales en un país con 340 municipios, o un sistema de justicia que sea pronto y eficaz con 6 jueces por cada 100.000 habitantes, en un promedio en América Latina en donde esos son 11 jueces por 100.000 habitantes. Entonces sí hay un problema de capacidad instalada al que se suma pocas capacidades de gestión y poca transparencia, que es parte de la discusión. Gerson, yo quisiera preguntar, perdón, Pedro, aquí quisiera preguntarte a ti, ¿no hay alguna manera de trasladar esos fondos que están siendo innecesarios, por llamarlo así, de algunos de los ministerios a las carteras de justicia y poder hacer un traslape de fondos? ¿Hay algún mecanismo? Yo creo que los mecanismos están establecidos. Obviamente el Congreso de la República establece el presupuesto. El problema, otra vez caemos ante la falta de una política de Estado. ¿Por qué? Y peor ahora, no sabemos, digamos, no hay una propuesta clara de cómo se va a trabajar el tema presupuestario, en qué se va a invertir, cuáles van a ser los rubros prioritarios dentro del próximo gobierno. Entonces, ¿cómo saber cuál va a ser las prioridades que el próximo gobierno establezca para poder invertir y en cuáles no lo va a hacer? Entonces, obviamente creo que las posibilidades de poder realizar las transferencias en primera medida están en manos del Congreso de la República, pero obviamente también corresponde también al Ejecutivo poder priorizar el gasto. Y esa priorización de gasto pasa también, obviamente, comparto totalmente el planteamiento, la corrupción es un mal endémico que aborda todas las instituciones del Estado. Pero, sin embargo, la única forma de combatir la corrupción es a través de la justicia. Y la justicia fortalecida, efectivamente, el fortalecimiento institucional de la justicia es como puede combatirse la corrupción. Hemos visto que, digamos, antes de aparecer esta serie de casos de materia de corrupción, obviamente estábamos en un clima de acomodamiento de impunidad. Y ese acomodamiento de impunidad lo que permitía es de que todo el mundo operaba como quería, cuando quería. Y ahora, hasta que el sistema de justicia empieza a funcionar en casos de corrupción y criminalidad económica, hasta entonces se empieza a visibilizar, digamos, que efectivamente estábamos ya en una crisis. No es que esto haya sido, digamos, a partir de los casos se ha establecido una crisis, por el contrario, yo creo que es el inicio de la salida de una crisis institucional más permanente que el Estado tenía. Y esto obviamente requiere el fortalecimiento de la justicia especializada en la persecución penal en materia de criminalidad económica. Ok, aceptemos, Jonathan, el planteamiento de que efectivamente hace falta esta mejora de justicia, creo que nadie lo duda, y esta discusión social. Pero yo como ciudadano echo en falta que la discusión social siempre se focaliza a somos el país que menos pagamos. Pero voy a poner unas cosas sobre la mesa que de alguna manera desmitifican esto. Las empresas pagan más que el promedio de la OCDE en impuestos, luego no somos el que menos pagamos. Segundo, el 75% de la economía es informal, luego no todos pagamos. Tercero, estamos discutiendo una ley de promoción de áreas donde se pretenden dar privilegios a las maquilas. Queremos que unos paguen, pero que otros no nos paguen. Sí. El IVA en los mercados centrales sencillamente no se paga. Bueno, ¿para qué hablar de que somos los que menos pagamos si no todos pagamos? ¿Por qué ese discurso se evita por comunidad internacional, por organismo de pensamiento, porque tiene un costo social que nadie está dispuesto a asumir? ¿Por qué no igualamos primero lo mal que lo hemos hecho antes de ver cómo pagamos mal? Bueno, no, a mí me parece formidable discutirlo así, porque en todo caso creo que el país está frente a la necesidad de construir una agenda de finanzas públicas que permita reconocer que no todo se está haciendo bien y desmitificar muchísimo de lo que se suele decir, desmitificar la idea, por ejemplo, de que el no pago de impuestos atrae inversión extranjera, porque Guatemala se queda con las migajas de la inversión extranjera que llega a Centroamérica, desmitificar la idea de que la economía informal no paga impuestos,
porque la estructura tributaria cobra impuestos al valor agregado, a Pero esa no a la economía factura. informal, Si pero no da no a la factura. factura. Ahí estamos de acuerdo. Pero sí creo que también hay que pensar que necesitamos reconocer que el país tiene que hacer cambios y poner los puntos sobre las IES en materia de planificación y es decir, planificación, qué país es el que se quiere. Yo Más quiero allá. leerles algunos comentarios de las redes sociales porque están muy activas. Por ejemplo, José Suárez nos dice, señores, por favor ya no sigan cargando más impuestos al mismo sector productivo, que es aproximadamente 20% de la población. No es justo. En lugar de eso, busquen mecanismos eficientes para que el 80% de la población aporte algo, aunque sea mínimo. Y es cierto, tenemos a un Pero ese es sector el mito, en informal realidad. que no está incluido en el pago de impuestos. No, sí paga impuestos. Pero no pagan pero impuestos no pagan ISR. los Yo creo que impuestos su del bueno, ISR, discurso- no paga el IVA. perdón, ahí solo aclaremos un tema. No pueden pagar impuestos sobre la renta porque ganan menos de 5.500 quetzales al mes. Pero Jonathan, Vivimos ¿cómo en se un sabe país. eso si ni siquiera están de alta? Bueno, es que es una discusión que hay que dar. Vean ustedes los Por ejemplo, promedios usted va de al salario. mercado, usted va a un mercado en Florencia, pero en Italia, salgamos y recibe de, una salgamos de factura los, de IVA, del por impuesto ejemplo. sobre la renta. Salgamos del impuesto sobre la Pero renta. es en que primer no lugar. podemos salir porque hay No, perdón. 70% que no pagan. A ver, permítame. Más del 80% de la población no tiene ingresos por encima ni siquiera de la canasta básica. Le podemos cobrar impuestos sobre la renta. Pero eso es Hay un una supuesto, discusión Jonathan. sobre salario. No. Vean ustedes Si- las si un individuo no encuestas está de alta, de ingresos. Jonathan, si un individuo Hay no una está de alta, discusión. ¿cómo se sabe que el 80% no tiene esos ingresos si ya ha habido 2 detenidos en la terminal con más de 200.000 quetzales en efectivo Yo les de exhorto a intercambios que que, vean no se saben? las encuestas También hay de otro tema. nacionales de empleo e ingresos tienen esos datos. También hay pero en otro todo tema, caso por es parte ejemplo, de del ese IVA. debate, ¿no? El IVA, por ejemplo, es un tema interesante si queremos aumentar esta carga tributaria. Entonces, esto es un cuestionamiento que una y otra vez se hace la gente que sí estamos pagando los impuestos. Por ejemplo, otra persona más nos dicen hay que administrar bien el presupuesto, después pedirán impuestos para salud, para educación, para carreteras, Así es. para Y etcétera, tiene toda la etcétera, razón. y esto no se detendrá. Así es, y creo que tiene toda la razón. El país invierte puchitos en cada cosa y las expectativas de la democracia van por otro lado, no van por la sobrevivencia. Y yo creo que sí es importante la discusión, por ejemplo, de cómo fortalecer la administración tributaria. Los niveles de evasión de ISR y de IVA superan el presupuesto que hoy destinamos a educación y a salud juntos. Entonces, es parte de la discusión. Las posibilidades de privilegios fiscales, todo el sector que está afuera, pero yo creo que más bien la discusión tiene que ser social, porque efectivamente hay presiones para mejorar las inversiones en salud, en educación. El proyecto de presupuesto que tenemos frente a nosotros y que está en discusión es un proyecto para la sobrevivencia, no para hacer frente a esa sociedad vibrante que salió en abril a pedir no solo la salida de quienes gobiernan, sino también un Estado mucho más efectivo. Eso no podemos cerrar los ojos frente a esa realidad y un Estado que no va a tener la talla para poder generar gobernabilidad, sea por corrupción, sea porque los recursos no alcanzan, porque no todos pagamos impuestos, pero eso es parte de una agenda de finanzas públicas para una sociedad distinta. Yo tengo 2 preguntas, Gerson. Una la has planteado tú de una manera indirecta, yo la voy a plantear de una manera directa. Ok. Y la segunda va a ser mucho más directa. Ok. La primera es, el artículo 9 de la Constitución habla de la necesidad de que el Estado vele por la seguridad y los derechos de las personas. Si esa es la garantía, ¿por qué le falta presupuesto al Ministerio de Justicia? Lo que le debían de faltar es a otros ministerios, pero no a ese. Yo creo que también se está haciendo un planteamiento truncado. No tenemos para justicia, cuando la Constitución dice, oiga, lo primero para lo que se organiza el Estado es para la justicia y para la seguridad. Luego, ¿por qué no le falta medio ambiente? ¿Por qué no le falta salud? ¿Entiendes? Yo creo Sí, que la le falta. discusión que tú has sacado de la distribución. Al referirnos digamos, al principio constitucional, estamos viendo más allá de la justicia, digamos, de la parte judicial. Estamos viendo también de la justicia social, también se refiere a la Constitución en ese tema, de cubrir todos, digamos, los... No lo pone así, pero lo podemos entender. No, de hecho, por entendido. sí. Dice claro, la justicia. Sí, hay varias interpretaciones de la Corte de Constitucionalidad en ese tema donde también se aborda la justicia desde una forma integral. Y no es solamente hablar de la justicia a partir de los tribunales. Ese es digamos, el efecto del problema.
También tenemos que hablar de la justicia social en distintas ramas de, digamos, de la vida guatemalteca, y esto obviamente nos lleva a un planteamiento en el cual tenemos obviamente que tener esas prioridades. Si bien es cierto, hay que ver, coincido con, digamos, con los planteamientos escuchados, que efectivamente hay más allá que ver que solamente el aumento de impuestos y el aumento de presupuesto. También tenemos que ver la calidad del gasto de ese presupuesto. ¿Por qué planteo esto? Porque obviamente el sistema de justicia también tiene debilidades. Y esas debilidades dentro del sistema de justicia pasan por gestión judicial, por ejemplo, en el caso del organismo judicial, pasa también por falta de carrera administrativa dentro del propio sistema de justicia, dentro de la propia Policía Nacional Civil. Este gobierno redujo en cantidad sustantiva realmente el tiempo de formación de los policías. Entonces, podemos tener 1 millón de policías si quieren. El problema es que si no tenemos policías de calidad, no vamos a llegar a ningún lado. Y ese es uno de los problemas sustantivos, porque al Estado no le va a costar igual tener 1 millón de policías que tener 100 policías bien preparados y que efectivamente puedan combatir una el crimen pregunta y que generar cuenta aquí. prevención. Estamos hablando de más impuestos, de mejor gobierno, de más de consolidación de instituciones. ¿Cuál es el presupuesto de un gobierno? Porque ninguna empresa dice yo necesito más dinero, sino que hace unos planteamientos. ¿Por qué siempre hablamos de más dinero, pero nunca determinamos el dinero para cumplir el fin? Siempre es más, más, más y más. ¿Cómo se pide más? Y cuando se dice, mire, con este dinero conseguiríamos esto. Yo creo que ningún sistema, ningún modelo económico funciona así, salvo el político. Bueno, ninguna sociedad tampoco funciona con un presupuesto tan limitado como el nuestro, ¿verdad? Y en todo caso, creo que países como Dinamarca, por ejemplo, hace 10 años sabían a qué carga tributaria debían llegar en el 2025 para poder cumplir con sus obligaciones o con su contrato social en materia de protección social, crecimiento económico, transformación productiva. No hay una respuesta sencilla frente a una sociedad que ha olvidado en buena medida que el Estado está ahí, tiene que estar para garantizar cosas. Yo diría que poco sabemos que, por ejemplo, el 90% de las inmunizaciones en el país las hace el Estado. El 75% de los niños y niñas que estudian en este país estudian en el bien público que es la educación, para bien o para mal. ¿Cuántos saben que el promedio de calificación en las pruebas es mejor el de los estudiantes públicos que el de los privados? No estamos peleando contra el Estado y tampoco creo que debamos pelear contra el mercado. Lo que toca es encontrar el equilibrio en el que el ciudadano, sin tener que pagar un guardaespaldas, pueda sentir que con los impuestos que paga va a haber seguridad y va a haber justicia. Yo creo que en ese momento va a haber una intención real del ciudadano a pagar los impuestos. Yo tengo una duda. ¿Por qué si quien plantea uno de los que plantea este nuevo impuesto, no el Ministerio Público, no el organismo judicial? ¿Por qué acompañado de la Embajada de Suecia? Esa es una pequeña interrogante que surge aquí entre el público. Bueno, yo creo Eso se lo tiene que resolver. Yo creo que tal cual yo entendí el comentario, el planteamiento, es simple y sencillamente un ejemplo, por ejemplo, que se diera de la forma de fortalecimiento que se podría fortalecer el presupuesto de las instituciones especializadas en materia de seguridad y justicia. Obviamente creo que esto pasa también, no necesariamente, y creo que por la forma en que se planteó digamos, de ver todo el escenario, no era un tema de una propuesta concreta, digamos, porque ni siquiera se plantea qué es lo que se debe grabar, por ejemplo, para poder recaudar, digamos, esos fondos que pudieran invertirse en justicia, sino que simplemente se plantea como un ejemplo, y más creo que sí es una invitación para la clase política, para el Estado en sí mismo y para la población, en que también tenemos que meditar de qué forma vamos a fortalecer el Estado cuando tenemos una institucionalidad tan débil como la que tenemos, especialmente en el sector justicia. Entonces, y obviamente también pasa, vemos todos los días los problemas que hay en materia de salud, en materia de educación, y esa creo que es una institucionalidad que necesita absolutamente fortalecerse, y para eso creo que es más un llamado, una invitación a la población guatemalteca, que tenemos realmente que sentarnos a trabajar en conjunto para poder visualizar realmente de una forma integral, a través de un diálogo social como plantea el ICEFI, sobre cómo logramos recapitalizar el Que es Estado. al final el gran reto de cómo evitar que el 95% de los casos sigan impunes y que Guatemala sea el 6º lugar en homicidios. ¿Ustedes creen que es el momento político oportuno, con un vicepresidente en prisión por corrupción,
una vicepresidenta por corrupción, un caso de la línea por corrupción y una cantidad que ustedes mismos cifraron prácticamente en casi un tercio, un 25% del presupuesto de inseguridad. ¿Es el momento o debemos de dar un paso previo de lavar la cara, hacer una discusión interna de las excepciones impositivas para luego dar un salto cualitativo al incremento impositivo? Pedro, más una estructura de la línea donde los mismos presidente y vicepresidente eran los grandes orquestadores del contrabando en Guatemala. Sí, ¿no? Creo que ese contexto es el que obliga a no quedarnos sentados ni a quedarnos únicamente en la plaza. Hay un problema y el problema es, necesitamos un Estado efectivo, un Estado para lo colectivo, no un Estado para camarillas, y camarillas de cualquier tipo, no solo camarillas políticas, y es por eso que hay que tener una discusión racional, objetiva, y por supuesto con argumentos y con metas. No creo que nadie, ningún ciudadano quiera un Estado que no tenga nada, un norte que seguir, pero dejar pasar el tiempo podría ser desaprovechar la oportunidad en un contexto en el que la sociedad está clara que el Estado es un Estado débil y esa debilidad lo ha hecho presa de intereses corporativos dentro de los que está la corrupción, pero también discusiones opacas sobre pactos colectivos, discusiones opacas sobre exenciones y privilegios fiscales y discusiones opacas sobre quién paga y quién no paga impuestos y quién tiene derechos y quién no tiene derechos en este país. Muy bien, pues Gerson y Jonathan, muchísimas gracias. Ahí están ustedes como ciudadanos, la discusión. Creo que me quedo con este último resumen que ha hecho Jonathan, que aglutina todo. Es un momento oportuno para discutir qué hay que hacer. Pagar más, reconducir el gasto, transparentarlo o todo a la vez. Pero lo cierto es que hay que poner las cartas sobre la mesa de quién paga, quién no paga, cuánto se paga, quiénes están exentos, quiénes viven de privilegios del cuento y quiénes hasta ahora se robaban más de lo que disfrutamos. Estamos de acuerdo que es el momento social, por lo menos para tirar las cartas sobre esa. Gerson y Jonathan, muchísimas gracias. No nos vamos. Nuestro compañero Juan Carlos Sandoval va a leernos algunos Twitter de los más interesantes. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Ese será también nuestro tema de análisis a las 10 p.m. con nuevos impuestos como nuestro hashtag. Fabián, qué buen comentario. Existen puestos y gente inoperante en el Estado, comenzando con diputados y siguiendo con sindicalistas. Milton, antes de mayor carga impositiva, demostrar que se están haciendo buen uso de las que ya se tienen. Helen, simplemente no se puede gastar lo que no se tiene. Definamos qué es gasto público. No todo debe de ser 100% gratis. Edgar, pagamos como España y recibimos como África. Yo mejor busco la informalidad. Con estos sicializoides nunca saldremos, nos dice. La única forma de medir el incremento tributario necesario es ante una administración eficiente de los recursos. Parte de los mensajes, ya le decía, será nuestro tema de análisis a las 10 p.m. junto con Adrián Zapata y Ana Lucía Mazariegos. Antes, una segunda entrevista con Pedro y Silvia. Quédese con nosotros en Noticiarios de Canal Antigua.